Bueno, vamos a ver entonces los antecedentes bibliográficos en la segunda parte del video. Con el objetivo de ordenar los antecedentes bibliográficos consultados se han dividido en 3 apartados. ¿Sí? Vamos a ver. El 2.1 va a ser la síntesis de la acetona de ajos Parrish. Sí, el 2.2 va a ser el método de preparación de 13 etilesteroides. Y el número 2.3 va a ser la obtención de la prolina y derivados de organocatálisis. ¿Sale? Vamos a ver entonces la síntesis de la acetona de ajos Parrish, la cual es la positivo, entre paréntesis positiva, -7A, -etil 2,3,7,7A tetrahidro 1H indeno -1,5 entre paréntesis 6H diona. Dice que desde que ajos Parrish publicaron por primera vez la síntesis de este tipo de sistemas bicíclicos, que vamos a ver en el esquema 2, se han desarrollado nuevos catalizadores que han permitido mejorar las condiciones de preparación para este tipo de compuestos. Bueno, aquí entonces tenemos aquí vamos a tener la enamina quiral. Ajá. Tenemos la enamina quiral. Y tenemos aquí, tenemos a los carbonilos. De hecho, vamos a hacer la ciclación de esta tricetona. Vamos a tener entonces la ciclación de esta tricetona. Aquí vamos a tener un grupo R, el cual puede ser metilo, también puede ser etilo. Como solvente vamos a utilizar el dimetilfurano, como catalizador la enamina quiral, la prolina, L-prolina. ¿Qué más? Bueno, esto nos da como reacción, como producto, nos da, aquí vamos a tener un grupo carbonilo y acá también. Entonces tenemos una bicetona. Aquí ya tenemos la formación de un alcohol. Este alcohol, por deshidratación, nos puede dar la formación de un alqueno en esta posición, como lo vemos aquí. Como lo vemos aquí en presencia de hidróxido de TS, y como solvente vamos a tener al benceno. Como catalizador vamos a tener a este hidróxido de TSOH
Vamos a investigar qué significa esto. Entonces aquí tenemos el grupo carbonilo. Aquí tenemos el otro grupo carbonilo y aquí tenemos la acetona de Ajos Parrish con un rendimiento del 92%. Ajá. Dice que esta metodología se ha aplicado con éxito posteriormente en la síntesis de 19 noresteroides, como son el esquema 3. 19 noresteroides. Esta es la bibliografía. Ajos, ZG, Punticoma Parrish, DR, J, Organic Chemistry, 3912, 1615 al 1621, 1974. También Ajos, ZG Parrish, DR, J, Organic Chemistry, 39, entre paréntesis 12. Sí, y Portland, la Siama, N. Scott, MA. Organic Chemistry 40, 175, 681, 1675, 1975. Bueno, vamos entonces aquí a entrar. Vamos entonces a ver, aquí tenemos la tricetona con un grupo R y tenemos la L-prolina. Aquí tenemos la L-prolina, presencia de hidróxido como solvente, TSOH. Y bueno, esto nos da como compuesto, nos da aquí un grupo carbonilo. Acá tenemos también el otro grupo carbonilo y aquí vamos a tener el doble enlace. Ajá. Aquí tenemos el grupo R también, que como les comentaba puede ser metilo o etilo. Ahora el tetrahidruro de boro sodio y en presencia de isobutileno con presencia de ácido vamos a tener aquí vamos a tener el grupo carbonilo. Aquí vamos a tener butanol. Aquí vamos a tener un compuesto OTBU. Y aquí vamos a tener el compuesto R. Aquí ya tenemos el doble enlace. Posición alfabeta, ¿verdad? Ya de aquí se obtiene finalmente que aquí nos lo pasan en una sola etapa, la formación de este compuesto con su grupo carbonilo, su doble enlace y todo el esqueleto del esteroide, ¿verdad? Entonces, bueno, así es como quedaría partiendo de la acetona de Ajos Parrish. 19 noresteroides. Luego nos habla que el grupo de Carmen Nájera ha desarrollado diferentes catalizadores derivados de S-prolina. Ya habíamos estado viendo la L-prolina, ahora vemos la S-prolina,
con los que consiguen rendimientos y relación de enantiómeros similares a los descritos por Ajos Parrish. Vamos a ver entonces. Aquí vamos a tener la S-prolina. Aquí tenemos el grupo carbonilo. Y acá también. Acá también tenemos otro grupo carbonilo que nos habla de una tricetona. Y aquí tenemos el sustituyente que puede ser metilo o etilo. Cuando el grupo metilo, cuando es el R es el grupo metilo, tenemos mejor relación de enantiómeros. Ajá. Porcentaje es más alto, mientras que cuando es el grupo etilo, bueno, se reduce. Vamos a ver a la S-prolina, cual se encuentra al 5%. Vamos a cerrarla tantito. Ahí está. Entonces vamos a tener aquí la enamina quiral. Tiene un átomo de nitrógeno allí y acá tiene otro. Ajá. Aquí tenemos un grupo azufre, la concentración de 5%. Tenemos aquí un anillo bencénico y aquí un pentano. Y bueno, esta es el catalizador o la amina que nos va a permitir formar la enamina, que va a ser el intermediario. Sí, sin disolvente. R.T. Entonces aquí ya nos da la acetona, la bicetona, teniendo aquí el grupo carbonilo y aquí también teniendo aquí su grupo alqueno y finalmente el R. Y ese sería el esquema número 4. Dice que es especialmente atractivo la síntesis realizada por Carmen Nájera, ya que se realiza sin disolvente, lo que desde el punto de vista medioambiental es favorable. Recientemente se ha descrito la síntesis de cetonas de este tipo. Bueno, ahí tenemos la referencia. Utilizando catalizadores derivados de prolinamida soportados sobre poliestireno con buenos rendimientos químicos y relación de enantiómeros. En este caso, el empleo de esta estrategia permite recuperar el catalizador después del lavado de soporte y usarlo más de una vez. También se han descrito procesos de ciclación utilizando aminoácidos con una amina primaria, como el ácido beta-amino cisopentacina. En este caso se obtienen excelentes relaciones de enantiómero. En el caso de tener en el carbono angular un grupo metilo y desciende notablemente en el caso de que este sea un grupo etilo. Bueno, vamos a ver aquí el esquema 5. Nuevamente tenemos aquí nuestra tricetona. Aquí todavía no se cierra esta cadena. Aquí, checando aquí la retrosíntesis de esta molécula, veríamos que
Aquí pudiéramos tener ¿cómo se llama? Podríamos tratar de realizar una adición de Michael. Si aquí tuviéramos el sintón, tenemos sintón positivo y negativo, y aquí uno de los sintones sería un doble enlace, mientras que aquí de este lado sería la beta dicetona cíclica, solo que el hidrógeno, el oxígeno debería de estar aquí, el grupo carbonilo. Sería interesante ver cómo sintetizar esta molécula, ¿verdad? Ya sería en otro video. Vamos a checar cómo sintetizar esta molécula. Bueno, entonces, la podríamos comprar como materia prima, ¿verdad? Pero también la podríamos sintetizar en caso de que fuera conveniente comercialmente, económicamente hablando, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a tener entonces la amina quiral. Aquí tenemos la amina, la cual se encuentra dirigida hacia nosotros, igual que este ácido. También se encuentra hacia nosotros, todo en presencia de para TSOH. ¿Qué nos da esto? Finalmente nos daría la acetona que hemos estado obteniendo en repetidas ocasiones. Fíjense que aquí es lo que les comentaba hace rato. Para cuando tenemos R es igual al grupo metilo, tenemos un 95/5. Es la relación enantiomérica. Para cuando este cetilo se reduce a por abajo del 90. Bueno, este es el esquema 4. Y pues nos vemos en el siguiente video, amigos. Saludos.